El FBI, la Oficina Federal de Investigación, es el brazo armado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Todos sus agentes deben prestar juramento y prometer defender la Constitución. Juro solemnemente proteger y defender la Constitución de Estados Unidos contra todos sus enemigos, extranjeros y nacionales. Para garantizar la independencia política de la oficina, a su director se le concede un mandato de 12 años. Este documental narra desde dentro cómo el FBI, marca conocida a nivel mundial, cohabitó durante mucho tiempo y chocó más tarde con otra marca, la de Donald Trump. Había policías corruptos a la cabeza del FBI. Un choque que sacudiría indefinidamente los cimientos de la democracia en Estados Unidos. La administración Trump nos ha descubierto la importancia de las reglas. No hay nada escrito, nada que impida que alguien las eche por tierra. Trump ha roto muchas reglas y una de ellas es inmiscuirse en la independencia del FBI. El presidente usó Twitter para cuestionar la credibilidad de la oficina. Dijo que la reputación del FBI está más dañada que nunca. Atacó al FBI y atacó a la Constitución, porque no respeta la separación de poderes. Seguirá aprovechándose de la situación hasta que no queden instituciones en su camino. Vamos camino del edificio J. Edgar Hoover, donde se encuentra la sede central del FBI. Me encanta volver, ver de nuevo el edificio y recordarme a mí mismo mi carrera de 31 años, lo feliz que fui y la importancia de los dirigentes que estaban en la sede a la hora de mantener nuestra independencia. Fue una época muy especial. No sabía dónde conduciría, pero me llevó a un trabajo que no cambiaría por nada del mundo. El agente especial jubilado Myron Fuller siente fascinación por Donald Trump desde el día en que lo interrogó, hace más de 40 años. Trabajé en la sede neoyorquina del FBI de 1972 a 1983. Me gustaba Nueva York porque nos sentíamos menos burócratas y más como un grupo de gente que prácticamente se regía por un sistema propio. Conocí a Donald Trump por primera vez allá por 1976. Fue por orden directa de la oficina del FBI en Miami. Me pidieron interrogar a Donald Trump porque lo creían interesado en comprar el Hotel Fontainebleau de Miami Beach. El Fontainebleau tenía fama de estar controlado por la mafia. El hotel pertenecía a un testaferro, pero sería el crimen organizado quien se encargaría de dirigirlo. Se lo pregunté sin rodeos. Le dije, señor Trump, esto es lo que nos han dicho. Al parecer está interesado en convertirse, bien comprándolo usted mismo o mediante persona interpuesta, en propietario del Hotel Fontainebleau. Y esto fue lo que me contestó. Bueno, estudié el asunto, pero decidí no llevarlo a cabo. Si yo no estuviera relacionado con la mafia y alguien me preguntara si lo estoy, aquello me habría dejado mucho más desconcertado y preguntándome el porqué de esa pregunta. Echando la vista atrás, me arrepiento de no haber abierto al menos una investigación preliminar sobre Donald Trump en aquella época. Creo que consiguió evitarnos durante muchos años.
Myron está decidido a desenredar por fin la relación entre Trump y el FBI. Una historia que lo acompaña desde hace décadas. Primera parada, Brighton Beach, en Brooklyn, el corazón de los Trump, allí donde empezó todo. Aquí en Beach Haven, la dinastía tuvo sus primeros enfrentamientos con los federales. Fred Trump, el padre de Donald Trump, construyó aquí 16 bloques de apartamentos o más. Al parecer, quiso alquilar estos apartamentos solo a personas blancas, porque al poco de poner en marcha todo, el gobierno federal lo demandó por discriminación contra la gente de color. Uno de sus inquilinos se llamaba Buddy Guthrie. Guthrie se mudó a uno de los apartamentos en 1950 y se fue en 1954 porque no podía seguir soportando la forma en la que Trump discriminaba a los negros y a otras minorías. Lo hizo público componiendo una canción sobre Fred, titulada Old Man Trump. No hablaba muy bien de él. The way my landlord's treating me. I don't like the way Mr. Trump is treating me. I don't like the way that Cuando a su padre y a él los demandó el Departamento de Justicia por prácticas discriminatorias, Donald Trump recurrió al abogado de casi todos los miembros importantes de la mafia neoyorquina, Roy Cohn, que en muchos aspectos fue el mentor de Trump. Roy Cohn fue una figura legendaria en la política estadounidense. Fue una especie de eminencia diabólica durante el macartismo, una época en los años 50 donde reinó la derecha anticomunista. El lema de Roy Cohn era nunca te disculpes, niega, niega, niega y ataca, ataca siempre, contraataca. Y esa ha sido, básicamente, la forma en la que Trump ha gestionado sus negocios desde entonces. Yo nunca dije eso, ni lo había pensado. Son noticias falsas, peor que noticias falsas, corruptas. Es una farsa, ¿y sabéis quién se deja engañar? La gente como vosotros. Ya basta, suelta el micrófono. ¿Me estás hablando a mí? A finales de los 70, Nueva York está en bancarrota. La ciudad cayó en manos de los banqueros de Wall Street, decididos a convertirla en un paraíso para los ricos, y alguien llegó justo a tiempo. Trump encarnaba la renovación. Especialista en lavados de cara, se presentó gracias a la fortuna de su padre como el salvador de la Gran Manzana. Siempre he creído en Nueva York. Invertimos en ella sobre todo cuando hace unos 5 años no era muy popular. Las ciudades por lo general no lo eran. Poco después, Trump compró el edificio Bonwit Teller, una tienda de lujo emblemática. Lo derribó para construir la Torre Trump. Todos esos proyectos se completaron en una época en la que la mafia italiana controlaba Nueva York. Ron Fino, hijo de un mafioso, se pasó la vida infiltrándose en el crimen organizado. Terminé el instituto y, como el resto de los críos, necesitaba encontrar trabajo para ganarme la vida. Mi padre me presentó a Freddy Mandaccio, el segundo al mando de Magadino entonces. Freddy logró convertirme en miembro de la sección 210 del Sindicato de Trabajadores. Ahí pude ver el poder de la mafia y cómo controlaba los sindicatos de la zona oeste de Nueva York. Estaba claro que Trump no tenía otra opción que tratar con la mafia para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios. Se diría que no podría haberlos llevado a cabo sin la mafia. Así iban las cosas en Nueva York por aquel entonces. ¿Ha hecho alguna vez negocios con lo que a mí me gusta llamar organizaciones criminales? Me he cruzado con gente de ese estilo. Y son personas muy agradables, pero es mejor no deberles dinero. Sí, desde luego. No les debas dinero. Muchos mafiosos me dijeron que eran amigos de Donald Trump. Sí, era amigo de la mafia.
Trump estaba muy involucrado con la mafia. Llegó a decir en una mesa redonda que no tenía cámaras instaladas en su despacho porque allí recibía a miembros de la mafia que no querían cámaras que los grabasen. A principios de los 80, un colega de Myron en la oficina neoyorquina del FBI, Walter Stowe, investigaba el crimen organizado. Con el tiempo, Walter Stowe se hizo buen amigo de Donald Trump. Cuando tú y yo trabajábamos en la oficina de Nueva York, había tantos casos gordos que nos acostumbramos. Ya no nos intimidaba ninguno. Cierto. Qué buenos tiempos. ¿Estamos ya? Sí. Vale. Por aquella época, Walter Stowe trataba con un informante de primera categoría, Dan Sullivan. Dan era asesor de Trump y, lo más importante, su intermediario con la mafia. Hablaba con Sullivan bastante a menudo. Cada cierto tiempo me presentaba a gente que podría llegar a interesar al FBI. Una vez me dijo, hay un tipo en la ciudad al que quiero que conozcas, un promotor, se llama Donald Trump. Sullivan me explicó que Trump estaba planteándose meterse en el mundo de los casinos en Atlantic City. A Sullivan le pareció buena idea que Trump contactase con el FBI. Así que acepté quedar con Trump. Damon Taylor, supervisor del crimen organizado del FBI, y yo nos reunimos con Dan Sullivan y el ahora presidente Trump en su despacho. Hablamos con él sobre sus planes de meterse en el sector de los casinos en Atlantic City. Lo que recuerdo de la reunión es que tanto Damon como yo le dijimos que debía andarse con ojos si iba a llevar a cabo negocios allí. La mafia estaba metida en los casinos por los sindicatos. Controlaban los sindicatos en los hoteles y restaurantes y en otros sitios. La Comisión del Juego de Nueva Jersey investigó a Trump por construir y gestionar casinos en Atlantic City. A pesar de conocerse su relación con la mafia, Trump consiguió una licencia en tiempo récord. Le sugerimos que si decidía involucrarse en el mundo de los casinos, no sería mala idea que el FBI pusiera en marcha una operación secreta en el casino. De esa forma, podríamos ver si la mafia estaba actuando en los alrededores del mismo. Años después de que la mafia le solicitara hacerse cargo del Fontainebleau, Trump entró finalmente en el mundo de los casinos. Al FBI le interesa conocer a todo aquel que sea propietario de hoteles. Y obviamente alguien con las conexiones internacionales y las relaciones comerciales de Donald Trump es sin duda del interés del FBI. Por otro lado, según mis fuentes, el FBI veía a Trump como una especie de informante y él cuidaba su relación con el FBI. Y bueno, así se comporta alguien que se mueve en aguas turbias. Quieren un comodín para salir de la cárcel y ese comodín sería tener buena relación con el FBI y ser una buena fuente para ellos. Yo tuve la ocasión de quedar con Trump por motivos personales. Me llamó un par de veces. Comí con él una vez, de hecho. Me invitó a comer al 21 en Nueva York. Hablamos de la posibilidad de que trabajara para él. Durante nuestra charla se hizo a la idea de lo importante que era el FBI para mí. Así que me dijo, ¿sabes qué? Será mejor que te quedes en el FBI y que tú y yo sigamos siendo amigos. Y eso fue todo lo que pasó. No éramos amigos íntimos, pero a veces, a lo largo de mi carrera en el FBI, el presidente Trump se ponía en contacto conmigo por asuntos sin demasiada importancia. Me fui de Nueva York en 1983 y he seguido hablando con él a veces a lo largo de los años,
Pero es muy probable que gente como Jimmy Kallstrom, por ejemplo, hubiera tenido una relación parecida con Trump por aquella época. Creo que sentía que si los de la mafia lo presionaban por alguna obra, podría contactar con el FBI. Para descifrar el vínculo entre Trump y la oficina neoyorquina del FBI, debemos analizar la relación que el futuro presidente tenía con James Kallstrom. Al padecer leucemia, no es un hombre fácil de contactar. Tras numerosos intentos, Myron consiguió por fin hablar con el agente jubilado James Kallstrom. Hola, Jim. ¿Se me ve bien? Te vemos. Tuvimos que montar una serie entera de prestaciones que no existían. Yo tuve que supervisar las mejoras de nuestras capacidades técnicas y la creación desde cero de sistemas de vigilancia. Pasamos de no tener prácticamente nada a 12 equipos de vigilancia en la oficina de Nueva York. Tuvimos mucho éxito. Kallstrom fue uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Participó en todos los casos importantes del FBI durante 2 décadas. La presencia de la sede de Naciones Unidas y que fuera una ciudad internacional con una gran actividad delictiva hicieron que Kallstrom tuviera que responsabilizarse de prácticamente cada edificio de apartamentos y comerciales de Manhattan. Kallstrom estaba en una posición única con más responsabilidad que cualquier otro agente del FBI en ningún otro lugar. En los últimos 4, 5 y 6 años ha habido más condenas, encarcelamientos y daños causados a la jerarquía de la mafia en Estados Unidos que nunca antes en nuestra historia. Rudy Giuliani, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, se aprovechó de la eficacia de la oficina neoyorquina para controlar a la mafia italiana. Los equipos de vigilancia del FBI dirigidos por James Kallstrom fueron clave en el éxito de Rudy Giuliani. Encabezando su lista de conquistas, John Gotti, el famoso jefe de la mafia, traicionado por su lugarteniente Sammy Gravano. A Gravano le gustaba presumir del poder que ejercía sobre Donald Trump. Me maravilla la vista de Manhattan mientras me afeito porque lo controlaba. Yo controlaba todo Manhattan. Pienso en Donald Trump y todos los que no podían construir si yo no les daba permiso. La Torre Trump se construyó con ayuda de la mafia, y sus apartamentos de lujo atrajeron, como era de esperar, a las grandes figuras del crimen organizado y su dudoso capital. Es impensable que la oficina en Nueva York del FBI y James Kallstrom en particular desconocieran las actividades de Donald Trump. Para expandir su imperio, Donald Trump necesitaba fondos, así que acudió al este. Tras sucesivas olas de inmigración, la diáspora rusa echó raíces aquí, en Brooklyn, la madre tierra de Trump y la tierra adoptiva de la comunidad rusa. Durante los años 90, Brighton Beach se convirtió bajo la protección de los italianos en el territorio de la opulenta mafia rusa. La mafia rusa no se asentó aquí de la noche a la mañana. Vino poco a poco desde Brighton Beach y otras zonas. Y sí, se crearon relaciones. Y se formaron y llegaron a más, porque los rusos tenían dinero a su disposición. Los italianos intentaron pasar desapercibidos. Les cedieron a los rusos el control de una parte de sus operaciones. Llegaron a un acuerdo con David Bogatin, un jefe de la mafia rusa. A cambio de una comisión, Bogatin se convirtió en el supervisor de una de sus estafas preferidas. Cuando llegaron los rusos, su primera gran estafa fue conocida como Red Daisy, un fraude fiscal con gasolineras. Lo que hicieron fue crear cientos y cientos de empresas fantasma. Compraban gasolineras y antes de que apareciera Hacienda, se declaraban en bancarrota y se la vendían a otra empresa. Así podían decirle al fisco, eso es cosa del antiguo dueño. Empezaron a hacer esto en Nueva York.
donde se hicieron con unos $1.000 millones de los años 80. Es muchísimo dinero. Luego empezaron en otros estados. Llegaron a acumular tantísimo dinero que necesitaron blanquearlo. Ahí es cuando David Bogatín llegaba y le decía a Donald Trump, te compro 5 apartamentos. A Trump le gustaba negociar con gánsteres. Venderles es muy buena jugada. Te pagan mucho dinero y nunca te demandan. A Trump le fue bien esa primera transacción y hubo muchísimas más detrás. Vendió bajo condiciones que hicieron saltar las alarmas de los que investigan el blanqueo de dinero. Si ganas 10 millones traficando con cocaína, puedes usarlos para crear una empresa normal, una sociedad limitada o anónima, para comprar apartamentos. Y cuando necesites venderlos, puedes revenderlos. Y si alguien te pregunta de dónde sale ese dinero, puedes decirle, he vendido mi apartamento. De esa forma se blanquea el dinero. Jim Moody es amigo mío desde hace mucho tiempo. Era agente del FBI. Jim y yo estuvimos en la oficina de Nueva York a finales de los 70 y principios de los 80. El FBI necesita una serie de pruebas para iniciar una investigación, algo que constituya una violación de la ley federal. ¿Qué pruebas son esas si nadie habla al respecto? Él había quedado impune y la ciudad no nos decía nada. El fisco no sabía nada tampoco, estoy seguro. Su bloque de apartamentos, la Torre Trump, era perfecta para blanquear dinero. Perfecta. Podían comprarlos en efectivo sin que nadie supiera quién pagaba ni de dónde procedía el dinero. Existe un concepto jurídico llamado ignorancia deliberada o mirar para otro lado. Y si existe un patrón, se puede probar que se ha optado por ignorar. Y en este caso, Trump lo hizo al menos 1.300 veces. Una cosa es que lo hiciera 2 o 3 veces, pero con 1.300 ya se da un patrón. Ups, he vuelto a blanquear dinero. Iré con más ojo. Vaya, lo he hecho otra vez. Durante los años 80, convencido de que todos los conflictos podían resolverse mediante acuerdos financieros, Trump intentó acercarse a Gorbachev, el líder soviético. Muchos estadounidenses vimos durante la época de Gorbachev a un secretario general muy simpático que hacía las cosas de una forma mucho más agradable. Introdujo la perestroika y la glasnost. Ganamos, todo el mundo lo celebró. En realidad había algo muy distinto cociéndose bajo la superficie. Tras la caída de la Unión Soviética, se abrieron todas las compuertas. Y miles de millones de dólares buscaron por todos los medios formar parte del sistema bancario occidental. Tras la caída del bloque del Este, el Estado en bancarrota vendió sus increíbles recursos naturales. Se aprovecharon oligarcas que actuaban en el límite entre el ultracapitalismo y el crimen. El agente del FBI, James Moody, alertó a sus superiores de la amenaza que suponía esta nueva forma de crimen. El FBI y la policía de Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación de Rusia, lanzaron una operación conjunta. Estuve en Rusia durante una de las reuniones y el primer viceministro me dio el nombre de una figura mítica y legendaria de la mafia rusa, Yaponchek, que significa el japonesito, un tipo llamado Ivankov. Me dijo que lo habían mandado a Estados Unidos, que era un capo de la mafia rusa y lo habían enviado para que se hiciese cargo y controlara el crimen organizado ruso. Ni siquiera sabíamos que estaba aquí. Le transmitimos esa información a la oficina en Nueva York. Crearon una división rusa e intentaron localizar a Ivankov. Les costó muchísimo encontrarlo, pero al final lo consiguieron.
Vivía en la Torre Trump. Había un miembro mítico del crimen organizado ruso viviendo en la Torre Trump. No solo eso, iba siempre al casino de Trump en Nueva Jersey y se dejaba miles de dólares. Empezamos a acercarnos mucho. Ivankov se enteró, se fue de la Torre Trump y volvió a Brooklyn. Los agentes de la oficina neoyorquina de James Kallstrom lograron arrestar a Ivankov en Brooklyn. Para los que conozcan Nueva York, la Torre Trump está en el 721 de la Quinta Avenida, una de las zonas más ostentosas de la ciudad. No parece una zona de mala fama, pero allí se producían muchos crímenes. El FBI desmanteló una red de apuestas de alto nivel en uno de los pisos superiores, comprados y regentados por los rusos. Creo que arrestaron a 29. Trump vivía y trabajaba en la Torre Trump. Estaba allí siempre. Era imposible que no estuviera al tanto. Redadas, escuchas telefónicas, arrestos en sus edificios. Daba lo mismo. Trump nunca estaba en el punto de mira de la oficina neoyorquina del FBI, como si fuera intocable, su protegido. ¿Por qué el FBI no parece tener tanto interés por ciertos criminales de cuello blanco? Para el agente especial retirado Mike German, las acciones de ciertos hombres de negocios suponen una amenaza para la seguridad nacional. Pero en un país con el beneficio como único objetivo, rara vez importa. El FBI parece incapaz de reconocer que los crímenes cometidos por personas de la élite pueden tener el mismo impacto, e incluso uno mayor, en nuestra seguridad global que cualquier otro acto que un tipo violento con un arma pueda llevar a cabo. Es una cuestión de seguridad nacional. ¿Cómo puede alguien que ha cometido actos corruptos dirigir nuestro país de una forma que no sea corrupta? Los años 90 trajeron una serie de reveses para Donald Trump, tanto en los negocios como en su vida conyugal. Se divorció de su primera esposa, Ivana. Se casó fugazmente con la Miss Universo Marla Maples, su amante, y se pasaba casi todo el día de fiesta, sobre todo con su nuevo mejor amigo, Jeffrey Epstein. Bill y Hillary Clinton, entonces amigos de Trump, estaban en la Casa Blanca. Eran objeto de numerosas investigaciones del FBI. Su director, Louis Freeh, y sus agentes estaban convencidos de que la pareja presidencial era inmoral e indecente. En los 90, la oficina neoyorquina del FBI era todopoderosa. Decían que lo teníamos muy subidito, pero solo queríamos ganar, hacer lo correcto, no estar allí solo por el sueldo, que tampoco es que fuera espectacular. No tuve nada que ver con la sede central del FBI en toda mi carrera. Ni siquiera hablaba con ellos, no tenía tiempo para gilipolleces. Nueva York siempre manifestó cierta falta de respeto respecto a la central. Pero lo soportaban porque no querían enturbiar el éxito de Nueva York. Y esa actitud les acabó saliendo muy cara el 11S. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! Una exagente especial, Asa Rangappa, da clases sobre seguridad nacional en la Universidad de Yale. En 2001 formó parte de un gran contingente de reclutas elegidos basándose en nuevos criterios dictados por la amenaza terrorista. Cuando yo entré, el FBI estaba reinventándose. Porque tanto el FBI como la CIA cargaron con la culpa tras el 11S. El informe sobre el 11S no fue muy amable con esas dos agencias. Robert Mueller asumió la dirección del FBI el 4 de septiembre de 2001, 7 días antes de los atentados. A pesar de los fracasos de la oficina, consiguió conservar todas las funciones del FBI.
El FBI estaba en una encrucijada. Mueller llegó cuando el Congreso se estaba planteando seriamente dividir en dos el FBI, confiar las misiones de inteligencia a una agencia distinta y dejar al FBI como agencia responsable del cumplimiento de la ley. Tras el 11 de septiembre, comprendimos que los grupos terroristas podían planificar los atentados en el extranjero, reclutar allí, financiarse allí y luego atacarnos en suelo estadounidense. Así que tuvimos que poner en marcha una infraestructura de inteligencia para identificar a esos individuos antes de que nos atacasen. El nuevo milenio supuso un cambio también para Donald Trump, cuyo futuro no parecía nada halagüeño. Casi todos sus negocios fracasaron estrepitosamente, sobre todo sus proyectos en Atlantic City, una ciudad que tardaría en olvidar sus promesas vacías. Al verse con una deuda de 4.000 millones de dólares, los rusos le ayudaron enseguida, porque por aquella época ningún banco occidental quería concederle préstamos, a excepción de Deutsche Bank, conocido por blanquear el dinero de los rusos. Había que salvar al soldado Trump. Una vez más, sus amistades rusas pusieron su creatividad al servicio del Golden Boy e idearon Bayrock. Creada en 2002, Bayrock es una empresa inmobiliaria respaldada por capital ruso y financiada por Tamir Sapir, un antiguo conocido de Brighton Beach. Ellos pusieron el dinero y Trump se llevó un canon de entrada de la franquicia muy alto, de entre el 18 y el 25%. Así se hizo rico otra vez. Volvió a levantar cabeza gracias a los rusos. Para pagar sus deudas, Trump volvió a ser testaferro y le vendió a sus amigos rusos su bien más preciado, su marca. El encargado de esa empresa se llamaba Felix Sater, una figura clave en la tumultuosa relación entre Trump, Rusia y el FBI. Entrevistado por alumnos, Felix Sater, siempre dispuesto a hablar, se explicó ante las cámaras de la Escuela de Periodismo de Berkeley. No hay marcas en los bienes inmuebles. Hay marcas de vodka, de vaqueros, de ropa, de todo. Él logró crear una marca inmobiliaria. Yo quería entrar en ese mundillo y así es como lo conocí. Sater era un criminal convicto. Se peleó en un bar y apuñaló a un tipo en la cara. Le dieron 110 puntos. También participó en una estafa bursátil de tipo infla y vende, algo que la mafia rusa organizaba a veces. A pesar de tener un pasado cuestionable, estuvo años ayudando al FBI y a la CIA en asuntos variados, desde la influencia de la mafia en Wall Street hasta dando información que conseguía recopilar mediante fuentes rusas sobre Al Qaeda y Bin Laden y posibles atentados a las tropas estadounidenses en Afganistán. Cooperaba con el FBI y les daba información relacionada con la lucha contra el terrorismo. Así que el FBI le dejó seguir con su actividad criminal, en su caso blanquear dinero con Donald Trump. Estábamos en el mismo edificio, en la Torre Trump. Estábamos en la planta 24. La organización Trump estaba en la 26. ¿Os llevabais bien? Sí. ¿Cómo definiríais vuestra relación? Amistosa. Gracias. Llamado a testificar en una demanda civil, Donald Trump fue interrogado bajo juramento sobre su relación con Felix Sater. Lo juro. ¿Cuántas veces ha hablado con el señor Sater? ¿A lo largo de los años? Sí, más o menos. No muchas. ¿No muchas? Si estuviera sentado en esta sala, sería incapaz de reconocerlo. Vale. Estuve con él cientos, quizá miles de veces. Trump quería llevar su marca a Moscú como fuera. Para lograrlo, necesitaba aliados. Aquí es donde entra en escena otra figura de su Brooklyn natal. Michael Cohen es un amigo de la infancia de Felix Sater. Trump lo convirtió en uno de sus arquitectos en su campaña en Rusia. Los hombres de Trump apuntaban al Kremlin. Trump empezó a maquinar con los rusos para construir un hotel en Rusia. Sabemos ahora, gracias a su antiguo consejero, Michael Cohen,
que le ofreció al mismísimo Putin la última planta de ese hotel si lograba construir allí una torre Trump en Moscú. Era la mejor forma de obtener el visto bueno definitivo que quería y necesitaba para su negocio. Al menos así lo veía Trump. Si te diriges al mandamás y acabas convenciéndolo, el negocio saldrá adelante. Estuve en Moscú hace un par de meses en el concurso de Miss Universo. Me trataron de maravilla. Putin me mandó un regalo y todo, uno precioso, con una nota muy bonita. Hablé con todo su equipo. Lo que ocurrió con la Torre Trump, que esperaba construir en Moscú a finales de 2013, fue que en febrero de 2014, Putin decidió anexionarse Crimea. Se produjo la intervención rusa. Y poco después, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron diversas sanciones. Y entre las entidades sancionadas estaba una financiera, el BTB Bank, encargado de financiar la Torre Trump. Damas y caballeros, presento oficialmente mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Le devolveremos a nuestro país su grandeza. Esta noticia alteró la relación entre Trump y el FBI, cuyos servicios de contraespionaje se vieron obligados a investigar al candidato y mirar con lupa sus posibles vínculos con las potencias extranjeras. Debían mostrarse inflexibles con Donald Trump. Custodios de la seguridad nacional ya no podía hacer trato alguno con ellos. Myron se reúne con Craig Hanger, que está convencido de que los servicios de contraespionaje vigilan desde hace años a los contactos rusos de Donald Trump y, por tanto, al propio Trump. Poco antes de que la mafia rusa llegara a Nueva York, había una tienda de electrónica al final de la Quinta Avenida, cerca del Flatiron. Se llamaba Joy Ladd Electronics. Sí. Y el propietario o copropietario era un hombre llamado Semyon Kislin. Hola. Me llamo Sam Kislin. Soy un hombre de negocios estadounidense. Y Kislin, que resultó ser socio de Donald Trump durante más de 40 años, perteneció, según mis fuentes, al KGB. La tienda de electrónica pudo ser una tapadera del KGB. Así se acercó el KGB a Trump. Ya. Gracias a su contacto continuo con el crimen organizado ruso, Trump entró en el radar de los servicios secretos soviéticos y rusos, abriéndose una peligrosa brecha. Un regalo inesperado para Moscú. La mafia rusa es una rama de los servicios secretos rusos. Lo fue del KGB. Entrevisté a Oleg Kalugin, antiguo jefe del contraespionaje del KGB. Cuando le pregunté sobre la mafia, me dijo, esa es otra rama del KGB. Hubo una serie de operaciones que se dieron una tras otra, y todas presentaban las competencias técnicas del KGB. ¿Se dieron cuenta entonces Felix Sater y Michael Cohen del alcance de sus actos? Al mezclar sus proyectos inmobiliarios con la política exterior de Estados Unidos, cayeron en manos de una potencia extranjera. Y con ellos, el hombre que se convertiría en el futuro presidente de Estados Unidos. En noviembre de 2015, Felix Sater le escribe a Michael Cohen. Meteré a Putin en el programa y haremos que Donald salga elegido. Tío, nuestro chico podría ser presidente. Trump invitó a los rusos a ayudarle públicamente en su campaña. Hizo hasta lo imposible para desviar la atención de lo que planeaban los rusos. Sus acciones y sus declaraciones públicas cubrieron a Vladimir Putin para llevar a cabo el ataque que se produjo a la democracia estadounidense.
Rusia intentó atacar nuestros valores y procesos democráticos fundamentales, enfrentando a los estadounidenses entre sí. Intentó destruir la confianza social que sustenta el tejido social de nuestra democracia. Al Kremlin no le preocupaban demasiado las elecciones a la presidencia estadounidense. Lo primordial era desatar pasiones y sembrar la discordia para minar la confianza de las instituciones democráticas. Un objetivo que Donald Trump compartía. En ese sentido, podría decirse que Trump fue cómplice de una conspiración iniciada por el gobierno ruso para interferir en nuestras elecciones. Cuando fue nominado como candidato republicano, los emisarios de Trump se pusieron a trabajar. Al multiplicarse las llamadas a Moscú, se despertaron las sospechas del FBI. El FBI inició una investigación de contraespionaje, Crossfire Hurricane, sobre los miembros de la campaña Trump a finales de julio de 2016. Se trataba de contraespionaje y, como tal, era una investigación confidencial. Habría sido contraproducente y seguramente ilegal revelar algo públicamente por aquel entonces. En 2016, la candidatura de la demócrata Hillary Clinton fue objeto durante varios meses de una investigación del FBI en relación a su servidor de correo privado. Vengo a ponerles al día sobre la investigación del FBI respecto al uso de la secretaria Clinton de un servidor de correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado. El FBI concluyó que no había suficientes pruebas que justificaran una acción penal. Normalmente, eso supone el cierre de un caso. Esa decisión me desconcierta. También a Jim Kallstrom, que trabajó para él, desconcierta a muchos agentes del FBI que hablan conmigo a menudo y avergüenza a otros tantos. De repente, Giuliani salió en televisión diciendo que los agentes neoyorquinos del FBI estaban indignados. Y adivinad quién más salió en las noticias de la Fox desacreditando a James Comey. James Kallstrom. He hablado con 15 agentes distintos, algunos trabajando y otros no, y todos están preocupados por la reputación de esta agencia a la que adoran, para la que se han esforzado toda la vida. Comey no tiene derecho a mancillar esa reputación, a deshonrarla. Por aquella época seguía habiendo cierta animosidad dentro del FBI contra los Clinton. Crearon un ambiente no pro-Trump, pero sí anti-Clinton. Dicho esto, es cierto que se decía que el FBI de Nueva York era Trumplandia. Trumplandia estaba a punto de darle a sus electores una sorpresa de octubre, una bomba mediática que sacude al país durante las elecciones días antes de la votación. La oficina neoyorquina del FBI requisó el ordenador de Anthony Ginner, antiguo congresista, con otros correos de Hillary Clinton. A solo 10 días de las elecciones, tenemos una nueva polémica. El viernes, el director del FBI, James Comey, le mandó una carta a varios dirigentes del Congreso anunciando que la investigación criminal del servidor de correo privado de Hillary Clinton se reabría. A Comey le preocupaba mucho su reputación. También le inquietaba que la divulgación de la información del contenido del ordenador pudiera causar un escándalo y dañar la reputación del FBI y la suya propia. Así que Comey estaba intentando salvar su pellejo. Buenos días. Ha ganado Trump. Donald J. Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Mucha gente opina que las declaraciones de Jim Comey sobre la investigación de Hillary Clinton y el hecho de que denunciara su actitud, a pesar de no haber indicios de actividad criminal, pudieron ayudar a la elección de Donald Trump.
Una vez elegido presidente, Donald Trump se enteró gracias a James Comey de la investigación secreta del FBI sobre la relación de su equipo de campaña con Rusia. A Trump le enfureció la idea de que investigara su campaña el FBI. Creyó que eso empañaría su victoria y estaba decidido a detener esa investigación. Eso lo llevó a despedir a Comey. Una agitación histórica en Washington sacude a toda la nación. El presidente Trump ha destituido al director del FBI, James Comey, alegando una mala gestión de la investigación de los correos de Hillary Clinton. Criticó y cuestionó también la investigación del FBI sobre la supuesta relación entre la campaña de Trump y Rusia. ¿Está enfadado con el señor Comey por su investigación rusa? Yo solo quiero a alguien que sea competente. James Comey compara a Donald Trump con un capo de la mafia. Su forma de dirigir es curiosamente parecida. Lo único que importa es el jefe. ¿Quién servirá mejor al jefe? ¿Cómo podemos ayudar al jefe? Solo importa esa persona y nada más. Eso me recuerda mucho a un jefe de la Cosa Nostra. Ocho días después de la destitución de James Comey, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la supuesta relación entre el equipo de Trump y Rusia. Tras descubrir con espanto que el exdirector del FBI, Robert Mueller, dirigiría esa investigación, Trump le dice a su fiscal general: «Estoy acabado. Aquí termina mi presidencia». Pero el nuevo presidente no se deja abatir. Para torpedear la investigación de Mueller, ideó una estratagema absurda: preguntarle directamente a Putin si todo aquello era cierto. He hablado con el presidente Putin y me ha dicho que no es Rusia. Y les diré algo, no veo por qué debe serlo. Confío mucho en mis servicios secretos, pero les garantizo que el presidente Putin me lo ha negado con fuerza y convicción hoy. ¿Tiene el gobierno ruso información comprometedora sobre el presidente Trump o su familia? Creo que en muchos sentidos, tener a Trump, al que considero una herramienta rusa en la Casa Blanca, es el resultado de la mayor operación de espionaje de todos los tiempos. No me trago lo de que Trump sea una herramienta rusa que obedece a Putin. Está claro que va más allá de lo que imaginamos. Sigue siendo inexplicable la sumisión que Trump presenta ante Putin. Putin ha jurado solemnemente 2 veces, que yo sepa, que destruiría a Estados Unidos. Ha hecho un gran trabajo hasta la fecha. Y Trump dice que no sabe por qué hace cosas así. Bueno, juró que haría algo por el estilo. Es de locos. En serio. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. La investigación de Mueller condujo a 34 acusaciones, entre ellas las de 12 ciudadanos rusos. Michael Cohen, abogado personal de Trump, fue condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, cuando el informe de Mueller vio la luz, Trump apartó meticulosamente a la mayoría de allegados a James Comey en el FBI. Puso a su hombre a la cabeza del Departamento de Justicia. William Barr se convirtió en fiscal general y coordinador de facto del FBI. Fue el encargado de compartir en público una versión manipulada del informe Mueller. Tal y como indica el informe del fiscal especial, el gobierno ruso intentó interferir en nuestras elecciones. Pero gracias a la investigación del fiscal especial, sabemos ahora que los operativos rusos que perpetraron estos planes no contaron con la cooperación del presidente Trump ni de la campaña Trump. William Barr sabía que la mayoría de los estadounidenses no se leería el informe, así que lo ocultó. Organizó su comunicado con una versión totalmente tergiversada. Dijo que exoneraba a Trump cuando no era así.
Trump ha roto muchas reglas y una de ellas es inmiscuirse en la independencia del FBI. No hay forma de detenerlo. Llegados a ese punto, el último escudo que ofrece nuestra Constitución en caso de abuso de poder por parte del Ejecutivo es el impeachment. En septiembre de 2019, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, inició un proceso de destitución. El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley. El Congreso comenzó el proceso contra Donald Trump. Pero el Senado absolvió al presidente gracias a los republicanos. He cometido errores a lo largo de mi vida, es cierto. No a propósito, pero los he cometido. Sin embargo, este es el resultado final. Apoyado por un Senado republicano. Un Tribunal Supremo que se inclina cada vez más a la derecha. Y sobre todo por William Barr, su fiscal general, convencido de que el presidente está por encima de la ley. Donald Trump, presidente, ha destruido sistemáticamente todos los contrapoderes que forman la base de la democracia estadounidense. Es el presidente y, según Barr, no puede ser acusado, pero no será presidente eternamente. Si sigue habiendo cargos así y quieren demandarlo cuando acabe su mandato por todas las denuncias que pesan en su contra, estoy seguro de que acabará declarado culpable. ¿Podría presentar cargos contra el presidente al acabar su mandato? Sí. ¿Cree que ha cometido? ¿Podría acusar al presidente de Estados Unidos de obstrucción a la justicia una vez termine su mandato? Sí. Mientras siga siendo presidente bajo la protección de William Barr, Donald Trump podrá reprimir a la justicia estadounidense en cualquier momento y terminar de castrar al FBI. Si el FBI está amordazado, bajo control y se mantiene leal, ¿quién nos queda? Nadie. ¿Nadie? No exactamente. La democracia estadounidense, debilitada por los asaltos de Trump, sigue en pie y el pueblo tiene aún control de su destino. Como cantaba Buddy Guthrie, el inquilino más famoso de Trump en Beach Haven, los votantes pueden reclamar lo que sigue siendo su país. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest, the Gulf Stream waters, this land was made for you